Antes de que escuches mi historia, prométeme algo. Si alguna vez sentiste que nadie te veía, que tu voz no importaba, quédate hasta el final. Aquí no estás solo, lo vas a entender cuando escuches lo que pasó esa noche. Y si esta verdad resuena contigo, suscríbete ahora mismo, porque hay historias que merecen ser escuchadas. Y esta podría ser también la tuya. Nunca olvidaré esa noche, las 3 de la madrugada, la casa en silencio absoluto, excepto por su respiración, lenta, inquietante, tan cerca de mí que sentí el aire caliente rozarme la nuca. No era la respiración de un hermano, ni de un amigo, era la respiración de alguien que observa, que espera, como si el peligro hubiera decidido dormir a mi lado desde siempre, sin que yo lo supiera. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, y un pensamiento que me atravesó como un cuchillo: aquí no estoy segura, ni siquiera en mi cama, ni siquiera conmigo misma. Tenía 17 años en ese momento, aunque parecía que había vivido 1000 vidas cargadas de silencios. Mi familia solía decir que yo exageraba todo, que inventaba fantasmas donde solo había sombras. Pero esa noche sentí que mi cuerpo ya no era totalmente mío. La sábana me parecía una prisión. El aire era espeso, casi irrespirable. Intenté moverme, hacer ruido, girarme con naturalidad, como si nada pasara, pero cada vez que lo hacía, él también se movía, como si estuviera conectado conmigo, como si esperara algo, como si pudiera leer mis miedos. La casa siempre había sido pequeña, 2 habitaciones, un pasillo estrecho y una cocina que olía a gas. Vivíamos ahí desde 2008, cuando mis padres decidieron que era lo único que podíamos pagar después de perderlo todo en un negocio fallido. Decían que era temporal, pero lo temporal se volvió permanente, y en ese espacio reducido, con paredes finas y cables que colgaban como venas abiertas, aprendí a callar, aprendí a ser buena, aprendí a no incomodar. ¿Por qué incomodar? Tenía precio, y ese precio solía ser el silencio. Esa madrugada miré el reloj, las 3:17. El tic-tac sonaba más fuerte que mi corazón. Recordé cuando mi madre me dijo una vez: a veces es mejor hacerse la dormida. La vida pesa menos cuando uno finge que nada pasa. Yo lo intenté, Dios sabe que lo intenté, pero el miedo tiene un olor, un peso, un movimiento. Y cuando él acercó la mano, apenas unos milímetros, tuve que contener el grito como quien aprieta una bomba para que no estalle. En ese instante sentí algo que jamás había sentido: el odio. No miedo, no tristeza, odio, contra él, contra ellos, contra mí misma por no haberlo visto antes, por no poder defenderme, por seguir respirando al lado del peligro. Me pregunté cómo había llegado a ese punto. No era la primera vez que sentía algo extraño. Desde hacía meses, notaba miradas más largas de lo normal, comentarios inofensivos, roces sutiles, preguntas incómodas. Al principio pensé que era mi imaginación, pero con el tiempo entendí que la imaginación no te hace temblar por dentro. Recordé una tarde, en junio de 2019, cuando me dijo en la cocina: ya creciste, ahora eres una mujer. Nunca supe responder. Quería desaparecer. Quería volver a tener 12 años, cuando todavía creía que la familia era un refugio y no una trampa. A veces pienso que el silencio es el arma más peligrosa que existe, porque no deja marcas, no deja pruebas, no deja grietas visibles, pero te vacía por dentro, milímetro a milímetro, hasta que un día te miras en el espejo y ya no sabes quién eres. Esa noche, en la oscuridad, con el peligro respirando a centímetros de mí, entendí que todo había empezado mucho antes, que los años de sacrificio, los favores, las sonrisas obligadas, los cumpleaños fingidos, todo era parte de algo que yo nunca había querido ver, tal vez por miedo, tal vez por lealtad, tal vez porque la verdad siempre duele más cuando lleva tu apellido. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido 5 minutos o 5 horas, pero cuando por fin pude levantarme, fui al baño y cerré la puerta con llave. Me miré en el espejo. Tenía la cara pálida, los ojos rojos,
las manos temblaban. Y entonces supe que algo dentro de mí había cambiado. Ya no me sentía una víctima, ni siquiera una persona. Me sentía un testigo de mi propia vida, una presencia, apagada, como si me hubiera separado de mí misma para poder soportarlo, como si mi alma, harta de pedir ayuda, hubiera decidido abandonarme por un rato. Desde ese día, ya no volví a dormir profundamente. Aprendí a escuchar cada ruido, los pasos en el pasillo, el crujir del techo, el cierre suave de una puerta. Aprendí a simular risas en los almuerzos familiares mientras mi estómago se retorcía. Aprendí a levantar la voz, pero solo por dentro, y lo peor fue entender que el peligro no siempre golpea la puerta. A veces entra con llave, a veces te abraza cuando lloras, a veces te dice buenas noches. Si hoy cierro los ojos y trato de recordar cuándo empezó realmente todo, vuelvo al año 2012. Yo tenía apenas 10 años, pero ya sentía que mi vida no me pertenecía del todo. Mi madre decía que yo era la esperanza de la familia, que debía estudiar más que los demás, tener mejores notas, sonreír aunque estuviera cansada, ser educada aunque quisiera gritar. Tú vas a sacarnos adelante algún día, repetía, y yo lo creí. Cada palabra, cada promesa, cada sacrificio que me exigían, como si yo hubiera nacido debiéndoles algo. No teníamos mucho, pero había una regla tácita: si queríamos sobrevivir, había que callar, aguantar y obedecer. 3 mandamientos, 3 cadenas. Mi padre trabajaba 12 horas al día en una carpintería, por 1.2 euros al mes. Mi madre limpiaba casas desde las 6 de la mañana, y yo estudiaba como una condenada, 10 horas al día. Lo hacía para no decepcionarlos, para evitar las miradas de fracaso, para merecer un abrazo, para ganarme el derecho de existir. Vivíamos en un departamento pequeño, con olor a humedad y paredes descascaradas. Tenía una ventana que daba a un edificio gris, siempre silencioso, como si el tiempo nunca pasara allí. Ese edificio fue mi espejo, sin vida, sin color, sin futuro. A veces me sentaba frente a la ventana y me preguntaba si mi destino sería igual, pero entonces recordaba la voz de mi madre: tú vas a cambiar nuestra historia, y me levantaba, porque cargar una cruz duele, pero que te digan que eres la salvación duele más. A los 13 años, empecé a dar clases particulares para ganar algo de dinero. Cobraba 8 euros por hora y ese dinero no era para mí, era para la familia. Todo iba a un sobre marrón guardado en el armario de mi madre. Yo no sabía cuánto había ahí, nunca lo pregunté, solo daba y daba, como si hubiera nacido para eso. El sacrificio tenía un rostro, el mío, y el valor exacto, 8 euros por hora. Pero lo más duro no era el esfuerzo físico, era el emocional. Aprendí a no llorar delante de ellos. Aprendí a maquillar el dolor. Aprendí a tragarme los miedos como pastillas. Una noche, cuando tenía 14 años, mi madre me escuchó llorar en silencio, y entró a mi habitación. Pensé que me daría un abrazo, o un consejo, pero solo me miró y dijo: no sirve de nada llorar. Si vas a sufrir, que al menos tenga sentido. Cerró la puerta, y fue como si cerrara mi infancia también. A veces pienso que la manipulación no empieza con gritos, sino con susurros, con elogios disfrazados, con presiones silenciosas. Es como un veneno lento, no mata al cuerpo, mata a la voluntad. Yo fui moldeada para ser la hija perfecta, para aceptar todo sin quejas, para agradecer incluso cuando dolía, y por eso, cuando el peligro empezó a dormir a mi lado, yo no tenía herramientas para reconocerlo, porque desde pequeña aprendí que incomodar era pecado, que decir no era traición. Recuerdo un momento muy concreto, diciembre de 2015, tenía 14 años recién cumplidos. Mi madre me llevó a un mercado de Navidad y me compró una bufanda azul de 10 euros. Me la puso alrededor del cuello y me dijo: esto es para que recuerdes que todo lo que hacemos lo hacemos por amor, incluso cuando duele. En ese instante lo entendí: mi libertad tenía un precio, uno muy caro, más caro que la bufanda, más caro que cualquier deuda.
Por eso, cuando crecí y empezó a ser evidente que algo en la casa ya no era normal, no supe cómo reaccionar. El sacrificio me había enseñado a resistir, pero no a defenderme. Nunca nadie me dijo que tenía derecho a decir basta. Nunca nadie me dijo que mi cuerpo era mío. Yo trabajaba, estudiaba, obedecía, pero nunca aprendí a protegerme. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que todavía me duele reconocer: hay sacrificios que no son nobles, son silenciosamente destructivos. Hay sacrificios que no construyen, sino que te borran poco a poco. Y hay familias donde el amor no abraza, sino que encadena. Y en medio de todo ese sacrificio, él ya estaba allí, sonriendo, ocupando espacios, mirándome sin que yo lo notara, como un depredador paciente, esperando el momento exacto para atacar. Pero yo seguía creyendo que todo era por el bien de la familia, por el futuro, por nosotros, hasta que descubrí que había un nosotros que me excluía completamente a mí. Hubo un momento en el que dejé de distinguir lo que era normal de lo que era peligroso. Todo estaba tan cuidadosamente disfrazado que parecía cariño, parecía protección. La manipulación no llegó como un golpe, llegó como una manta cálida, como una frase amable, como un gesto bien intencionado que lentamente empezó a cambiar mi forma de entender la realidad. Fue entonces cuando comprendí que lo más cruel no es lo que duele, sino lo que confunde. Él era parte de la familia, no un desconocido, no un enemigo evidente. Por años se ganó la confianza de todos, como quien construye un castillo ladrillo por ladrillo. Siempre tenía una sonrisa lista, una frase de apoyo, una ayuda cuando algo faltaba. Si necesitábamos dinero, lo prestaba. Si mi madre estaba cansada, él cocinaba. Si yo tenía exámenes importantes, él me dejaba su escritorio y me preguntaba cómo había salido. Esa fue la trampa más grande. Su amabilidad me hizo bajar la guardia. Y cuando uno baja la guardia, el peligro entra sin hacer ruido. Nunca olvidaré una frase que me repetía: a veces hay que sacrificar pequeñas libertades para tener una vida tranquila. Yo no entendía exactamente a qué se refería, pero en mi cabeza infantil sonaba razonable. Crecí con esa idea, como si fuera una ley de vida. Él solía decir que yo era muy madura para mi edad. A mí me gustaba escucharlo, porque en casa nadie decía eso. Nadie me veía como algo especial. Él sí. Él me hacía sentir importante, y eso fue el arma perfecta. Cuando tenía 15 años, él empezó a acompañarme a todos lados, a la escuela, al médico, incluso a reuniones con amigas. Decía que era peligroso que yo anduviera sola, que el mundo estaba lleno de riesgos y que alguien debía cuidarme. Mi madre lo aceptaba sin cuestionar. Mi padre decía que era un detalle noble. Yo ni siquiera sabía que estaba empezando a perder el control de mis propios pasos. Lentamente dejé de salir sin avisar. Dejé de elegir mi ropa, dejé de decidir qué comer. Todo lo consultaba con él, como si yo necesitara permiso para existir. A veces me preguntaba si eso era amor o control, pero cada vez que dudaba, él me hacía sentir culpable. Solo trato de ayudarte, decía, lo hago por tu bien. Si no te cuido yo, ¿quién lo hará? Esa pregunta me quedó grabada. ¿Quién lo hará? Ella me hizo depender, me hizo creer que necesitaba protección, me hizo sentir que el mundo era demasiado grande para mí, que yo era frágil, que debía agradecer cada gesto. Y así, poco a poco, dejé de confiar en mí, dejé de tomar decisiones, dejé de escuchar mi intuición, porque la suya era más fuerte. Lo más retorcido llegó después, cuando empezó a insinuar que en casa había secretos, que no todo era tan puro como yo creía. Me decía que no confiara tanto en mi familia, que yo era demasiado ingenua, que ellos no sabían lo que era mejor para mí. Él sí, solo él. Piénsalo bien, me dijo una vez en la cocina mientras cerraba lentamente la puerta. Si algún día tienes que elegir, ellos no te van a proteger. Eso me marcó profundamente, porque desde ese día, empecé a sentirme sola incluso frente a los que me habían criado. No fue casualidad,
No fue improvisado, era un plan lento, silencioso, calculado. Mientras todos pensaban que él era un ángel, en realidad estaba construyéndome una celda invisible. Las paredes eran suaves, favores, sonrisas, consejos. Pero eran paredes, y yo ya estaba adentro, en una trampa emocional tan perfecta que jamás habría podido verla sola. Mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mi mente, dolores de estómago, ansiedad, insomnio, pero cuando intentaba contarlo, me sentía vaga, exagerada, ingrata. ¿Cómo iba a quejarme de alguien que hacía tanto por mí? ¿Cómo iba a dudar de uno de los pocos que parecía preocuparse por mi bienestar? Me dolía internamente, como si mi alma estuviera pidiendo ayuda, pero nadie pudiera escucharla. Lo peor fue que, en esa etapa, todavía lo quería, aunque me duela admitirlo. Confiaba en él, le tenía aprecio, lo veía casi como un hermano mayor. Y eso es lo que hace que esta parte de la historia sea tan difícil de contar. Él no me atrapó porque era fuerte, me atrapó porque yo necesitaba sentirme importante. No me destruyó con odio, lo hizo con ternura, y por eso, tardé tanto en ver la verdad. Si miro hacia atrás, hay algo que me aterra, no recuerdo en qué momento dejó de cuidarme, y empezó a controlarme. No sé cuándo cruzó la línea, no sé cuándo empezó a ser peligroso, solo sé que el día en que quise hablar, no pude, no tenía palabras, no tenía argumentos, no tenía pruebas, y lo más trágico era esto, no tenía confianza en mí misma, y sin confianza, estás perdida, puedes estar rodeada de gente, pero sigues perdida, puedes reír, y seguir perdida, y así fue como el peligro se instaló en mi vida, no con gritos, no con violencia, sino con un disfraz perfecto, que yo confundí con amor. Fue una tarde de noviembre de 2019 cuando ocurrió algo que todavía hoy me cuesta nombrar. Habíamos regresado del hospital porque mi madre estaba con la tensión alta. Él nos había acompañado todo el día, como siempre. Nos llevó, preguntó por ella, compró medicinas e incluso pagó la cena. Nadie dudaba de sus intenciones. Todos lo veían como un héroe silencioso. Yo también. Hasta ese día, recuerdo que eran casi las 9:40 de la noche. La casa estaba en penumbra porque se había quemado una bombilla y nadie quiso gastar dinero en una nueva. Él se ofreció a arreglarla, pero dijo que necesitaba que yo lo ayudara. Subimos al segundo piso, donde guardábamos herramientas en un armario pequeño. Todo estaba oscuro, pero él dijo con calma, no hace falta luz para encontrar lo que buscamos, solo confianza. Esa frase, hoy me repugna. Buscamos un destornillador, encontramos cables sueltos. Él me dijo que los sostuviera mientras revisaba algo en la pared. Yo obedecí, como siempre, pero sentí su mano, cerca, demasiado cerca. Fue sutil, apenas un contacto, pero mi cuerpo lo entendió todo antes que mi mente. Me quedé inmóvil, no quería creerlo, no quería verlo. Forcé a mi cabeza a pensar que era accidental, que yo estaba exagerando. Como siempre decían, el silencio duró demasiado. Fue entonces cuando dijo algo que lo cambió todo. Hay cosas que las personas fuertes pueden hacer, cosas que las débiles no entenderían. Las personas fuertes. ¿Quiénes? Él y yo. Él y quién. Sentí un nudo en la garganta. Me aparté un poco, pero él insistió. Si realmente confías en mí, tienes que demostrarlo. Demostrarlo. Esa palabra fue una puñalada, porque todo lo que yo había hecho durante años había sido una demostración constante de obediencia, de sacrificio, de gratitud. Ahora, también eso, le dije que tenía que bajar, que mi madre me esperaba. Él me miró a los ojos y sonrió, pero esa sonrisa no era de cariño, era exactamente lo contrario. Me sujetó por el brazo, no con fuerza, sino con un tipo de control que no necesitaba violencia, y me habló con esa voz suave que siempre usaba para convencerme. Si te vas ahora, ellos pensarán que estás molesta conmigo, y eso les dolería. ¿Quieres eso? Era un chantaje emocional, puro, directo, imposible de refutar. Yo no quería herir a nadie, no quería ser la problemática, y ahí lo entendí.
Él sabía exactamente cuál era mi punto débil. Él sabía cómo detenerme, sin siquiera tocarme. Mi respiración se volvió corta, sentí un sudor frío en la espalda, y entonces dijo la frase que me rompió por dentro: has crecido, y cuando alguien crece, debe dar algo a cambio. Nada es gratis en esta vida. No sé qué cara puse, no sé si temblé, no sé si lloré, pero él lo vio, lo sintió, y se acercó más, muy despacio, como si ya todo estuviera decidido, como si mi respuesta no importara, como si yo fuera solo una consecuencia de sus planes. De pronto, escuchamos pasos en la escalera. Eran los de mi madre. Él se apartó en un segundo, como si nada hubiera pasado. Sacó una linterna del bolsillo y dijo en voz alta: ya lo encontré, ahora sí, vamos a cambiar la bombilla. Todo volvió a la normalidad en apariencia. Mi madre me miró y dijo: gracias por ayudarlo. Uno no puede estar sola siempre. La normalidad se convirtió en un disfraz repulsivo. Después de cenar, me fui a mi habitación. Cerré la puerta y esta vez no pude contener el llanto. No por lo que había pasado, sino porque casi lo permito, porque él consiguió que dudara de mí, porque estuve a punto de creer que el peligro podía ser una forma de cariño. Esa noche, por primera vez, sentí algo diferente: asco, hacia él, hacia ellos, hacia mí. Quise contar lo sucedido. Lo intenté. Fui al baño. Miré mi reflejo y dije en voz baja: algo está mal. Pero cuando abrí la puerta, escuché a mi madre hablar con él. Reían, decían mi nombre, planeaban cosas juntos. Y ahí, el asco se convirtió en silencio, porque entendí que si decía algo, nadie me iba a creer. Peor aún, iban a decir que lo inventé por ingratitud. Pasé esa noche despierta, con los ojos abiertos y un pensamiento oscuro. Tal vez el peligro nunca estuvo afuera, sino adentro, siempre adentro, y yo fui su cómplice sin quererlo, por obedecer, por confiar, por amar demasiado. No fue un día específico lo que me abrió los ojos. Fueron pequeños fragmentos que, de repente, empezaron a encajar. Cuando tenía 17 años, había aprendido a caminar con cuidado dentro de mi propia casa, como si cada paso pudiera activar una trampa. Había aprendido a fingir calma, a sonreír sin motivo, a construir respuestas automáticas cuando me hacían preguntas incómodas. Pero lo que no sabía era que mientras yo me esforzaba por mantener la paz, la verdad estaba a punto de estallar. Todo comenzó con un cuaderno azul, viejo, con las esquinas dobladas. Lo encontré por casualidad en un cajón de la habitación de mi madre. Ella había salido temprano y yo buscaba una receta. Abrí el cajón, y ahí estaba ese cuaderno. Lo abrí sin intención de espiar. Solo quería encontrar una lista de compras. Pero encontré algo mucho más difícil de digerir: cuentas, cifras, fechas, y un nombre repetido muchas veces, el de él. Ahí fue cuando entendí que nada había sido desinteresado, que cada favor, cada sonrisa, cada gesto de protección, tenía un precio, y ese precio estaba escrito en tinta negra. Vi pagos, billetes que él había dado a la familia desde 2013, siempre con notas a un lado: para la universidad, para los libros, para el médico, para el alquiler. Todo estaba registrado, todo tenía una deuda, incluso yo tenía una deuda, la más grande, esa que no se escribe con números. Leí una frase que me rompió: lo importante es que ella no lo sienta. Si cree que le debemos algo, siempre estará agradecida. Esa frase la escribió mi madre. Mi madre. No pude respirar. Sentí que el aire se llenó de vidrio, me ardía la garganta, me ardían los ojos. Era como si de repente la sangre me pesara demasiado. En ese momento recordé todas las veces que él decía que yo debía confiar en él más que en cualquiera, y siempre me preguntaba cómo lo sabía. Ahora lo entendía. Ellos lo permitían. No era solo su presencia, era un plan tácito, no era un intruso, era parte del sistema familiar. Era la pieza que faltaba para cerrar un círculo torcido. Encontré más cosas: conversaciones impresas, mensajes, frases sueltas sobre mí, como si yo fuera un proyecto, una inversión.
Decían, ella puede estudiar leyes, sería útil para todos o si entra a la universidad será nuestro orgullo. Hay que mantenerla cerca, para que no se vaya antes de tiempo. ¿Antes de tiempo? ¿Tiempo de qué? De pagar. ¿Qué? Fue entonces cuando algo en mi mente se quebró, algo profundo, como si mis raíces se hubieran podrido. Me senté en el suelo con el cuaderno en las manos, y por primera vez en años, sentí rabia, una rabia pura, limpia, clarísima. No era dolor, no era miedo, era la certeza de haber sido usada, de haber sido moldeada para servir, de haber confundido el sacrificio con amor, cuando no eran lo mismo. Necesité pruebas para convencerme a mí misma. Bajé a la sala y empecé a revisar documentos, cajones, papeles viejos. Encontré 2 cartas enviadas por él a mis padres. Eran de 2016. En una decían, voy a seguir ayudándoles, pero quiero que ella me tenga confianza, es una inversión a futuro. La otra carta me estremeció aún más, ella necesita disciplina, no libertad. Si entiende eso ahora, va a dar mucho más de lo que creemos. No había dudas, no había espacio para excusas, todo estaba escrito, todo estaba acordado. Él había invertido dinero, y mi familia había invertido mi vida. Me habían preparado para obedecer, para aceptar, para servir. Me habían enseñado a creer que la gratitud era un deber, incluso cuando dolía. Cuando escuché su voz llegando a la casa, guardé todo rápido. Subí a mi habitación con el cuaderno en el pecho, como si fuera un escudo. Cerré la puerta, él subió después. Golpeó suavemente. ¿Estás bien?, preguntó con esa voz templada que ahora me sonaba venenosa. No respondí, no podía. Él esperó, luego agregó, oye, si algún día sientes que no puedes con algo, yo estoy aquí, sí, para ayudarte, ayudarme. Esa palabra ya no tenía significado, era solo un disfraz. Esa noche no dormí, no quería cerrar los ojos. Tenía miedo de que el silencio fuera cómplice otra vez. Acostada en la oscuridad pensé, me criaron para no ver, me entrenaron para no escapar, me enseñaron a agradecer incluso cuando me estaban quitando mi libertad. El peligro no dormía a mi lado, dormía en todos nosotros, en cada gesto, en cada deuda, en cada promesa. El peligro era el sistema, la mentira era familiar, la cárcel tenía forma de hogar. Y yo ya no sabía cómo salir, sin destruirlo todo. Antes de que escuches mi historia, prométeme algo. Si alguna vez sentiste que nadie te veía, que tu voz no importaba, quédate hasta el final. Aquí no estás solo, lo vas a entender cuando escuches lo que pasó esa noche. Y si esta verdad resuena contigo, suscríbete ahora mismo, porque hay historias que merecen ser escuchadas, y esta podría ser también la tuya. No fue un día específico lo que me abrió los ojos, fueron pequeños fragmentos que, de repente, empezaron a encajar. Cuando tenía 17 años, había aprendido a caminar con cuidado dentro de mi propia casa, como si cada paso pudiera activar una trampa. Había aprendido a fingir calma, a sonreír sin motivo, a construir respuestas automáticas cuando me hacían preguntas incómodas. Pero lo que no sabía era que mientras yo me esforzaba por mantener la paz, la verdad estaba a punto de estallar. Todo comenzó con un cuaderno azul, viejo, con las esquinas dobladas. Lo encontré por casualidad en un cajón de la habitación de mi madre. Ella había salido temprano y yo buscaba una receta. Abrí el cajón, y ahí estaba ese cuaderno. Lo abrí sin intención de espiar, solo quería encontrar una lista de compras. Pero encontré algo mucho más difícil de digerir: cuentas, cifras, fechas, y un nombre repetido muchas veces, el de él. Ahí fue cuando entendí que nada había sido desinteresado, que cada favor, cada sonrisa, cada gesto de protección, tenía un precio, y ese precio estaba escrito en tinta negra. Vi pagos, billetes que él había dado a la familia desde 2013, siempre con notas a un lado, para la universidad, para los libros, para el médico, para el alquiler.
Todo estaba registrado, todo tenía una deuda, incluso yo tenía una deuda, la más grande, esa que no se escribe con números. Leí una frase que me rompió, lo importante es que ella no lo sienta. Si cree que le debemos algo, siempre estará agradecida. Esa frase la escribió mi madre. No pude respirar. Sentí que el aire se llenó de vidrio, me ardía la garganta, me ardían los ojos. Era como si de repente la sangre me pesara demasiado. En ese momento recordé todas las veces que él decía que yo debía confiar en él más que en cualquiera, y siempre me preguntaba cómo lo sabía. Ahora lo entendía. Ellos lo permitían. No era solo su presencia, era un plan tácito, no era un intruso. Era parte del sistema familiar. Era la pieza que faltaba para cerrar un círculo torcido. Encontré más cosas. Conversaciones impresas, mensajes, frases sueltas sobre mí, como si yo fuera un proyecto, una inversión. Decían, ella puede estudiar leyes, sería útil para todos o si entra a la universidad será nuestro orgullo. Hay que mantenerla cerca, para que no se vaya antes de tiempo. ¿Antes de tiempo? ¿Tiempo de qué? ¿De pagar? ¿Qué? Fue entonces cuando algo en mi mente se quebró. Algo profundo, como si mis raíces se hubieran podrido. Me senté en el suelo con el cuaderno en las manos, y por primera vez en años, sentí rabia, una rabia pura, limpia, clarísima. No era dolor, no era miedo, era la certeza de haber sido usada, de haber sido moldeada para servir, de haber confundido el sacrificio con amor, cuando no eran lo mismo. Necesité pruebas para convencerme a mí misma. Bajé a la sala y empecé a revisar documentos, cajones, papeles viejos. Encontré 2 cartas enviadas por él a mis padres. Eran de 2016. En una decían, voy a seguir ayudándoles, pero quiero que ella me tenga confianza, es una inversión a futuro. La otra carta me estremeció aún más, ella necesita disciplina, no libertad. Si entiende eso ahora, va a dar mucho más de lo que creemos. No había dudas, no había espacio para excusas, todo estaba escrito, todo estaba acordado. Él había invertido dinero, y mi familia había invertido mi vida. Me habían preparado para obedecer, para aceptar, para servir. Me habían enseñado a creer que la gratitud era un deber, incluso cuando dolía. Cuando escuché su voz llegando a la casa, guardé todo rápido, subí a mi habitación con el cuaderno en el pecho, como si fuera un escudo. Cerré la puerta, él subió después, golpeó suavemente. ¿Estás bien?, preguntó con esa voz templada que ahora me sonaba venenosa. No respondí, no podía. Él esperó. Luego agregó, oye, si algún día sientes que no puedes con algo, yo estoy aquí, sí, para ayudarte, ayudarme. Esa palabra ya no tenía significado, era solo un disfraz. Esa noche no dormí, no quería cerrar los ojos. Tenía miedo de que el silencio fuera cómplice otra vez. Acostada en la oscuridad pensé, me criaron para no ver, me entrenaron para no escapar, me enseñaron a agradecer incluso cuando me estaban quitando mi libertad. El peligro no dormía a mi lado, dormía en todos nosotros. En cada gesto, en cada deuda, en cada promesa, el peligro era el sistema, la mentira era familiar, la cárcel tenía forma de hogar, y yo ya no sabía cómo salir. Sin destruirlo todo, nunca olvidaré la noche en que escuché mi nombre murmurado detrás de la pared. Eran las 2:47 de la madrugada. Yo estaba despierto, mirando el techo, sintiendo ese peso en el pecho que ya se había vuelto parte de mí. Bajé de la cama en silencio, descalzo, sigilosamente, como si mi propia existencia fuera un delito. Me acerqué al muro del pasillo que separaba mi habitación de la suya, y escuché todo. Mi madre decía que yo era el problema, que si ella no hubiera tenido que cuidarme, todo sería diferente, que él, el hombre que dormía a solo 4 metros de mí, era la única oportunidad de tener una vida estable, pero que mi presencia lo complicaba todo, y él respondió algo que me heló la sangre, si él desaparece, todo se arregla. Esa palabra, desaparece, se quedó retumbando en mi cabeza durante meses,
como un eco que nunca se extingue. A partir de ese momento entendí por qué cada movimiento mío parecía molestar, porque cada conversación terminaba en reproches. No era paranoia, era verdad. Habían empezado a pensar que yo era un estorbo, y cuando alguien llega a esa conclusión, puede hacer cualquier cosa para justificarlo. Empecé a dormir con la puerta trabada con una silla, me levantaba antes que ellos. Salía de la casa sin hacer ruido, caminaba una hora completa solo para desayunar un pan con café en una estación de servicio, donde nadie me mirara como una carga. Me escondía de mi propia casa, vivía como un intruso en lo que supuestamente era mi hogar. Un día encontré en el bolsillo de su abrigo una tarjeta con una dirección. Era un local de asesoría legal familiar. Pensé que era un trámite normal. Pero cuando esperé afuera del lugar, vi cómo salía con una carpeta amarilla, gruesa, con mi nombre escrito en la esquina. Lo sentí como un golpe seco en el estómago. No era casualidad, no eran discusiones aisladas. Era un plan, algo estaba siendo preparado contra mí. Esa noche no pude hablar, no pude llorar, no pude gritar, solo pude sentir como algo dentro de mí se rompía lentamente, y ya no fui el mismo. Comencé a buscar trabajo en secreto. Tenía solo 17 años. Nadie me contrataba. Menor de edad, sin experiencia, me repetían. Así que trabajé como pude, limpiando vidrios de autos, cargando cajas, cuidando perros. Ahorraba monedas como si fueran oro. Tenía una mochila lista bajo la cama con una muda de ropa, documentos y un cepillo de dientes. Por si alguna vez tengo que salir corriendo, me repetía, y cada vez era más real esa posibilidad. Pero lo peor no fue eso, fue el sentimiento de que mi historia no importaba, que si desaparecía, el mundo seguiría igual, que nadie preguntaría por mí. Aprendí a vivir sin espacio, sin voz, sin futuro. Me sentaba en la plaza a mirar familias hablar, reír, discutir, y me preguntaba cómo se sentía pertenecer. Nunca tuve esa respuesta, solo tenía un calendario mental donde contaba los días hasta cumplir 18, como si esa edad fuera una puerta secreta hacia la libertad, como si, una vez alcanzada, todo el dolor dejara de tener poder sobre mí. Pero estaba equivocado, el peligro no desaparece cuando tú lo decides. Al contrario, solo cambia de forma, y yo aún no lo sabía, pero el verdadero giro estaba por llegar, algo que no solo cambiaría mi vida, sino mi apellido, mis recuerdos y hasta mi idea de quién era yo, porque cuando la verdad llegó, no lo hizo con claridad, llegó como un terremoto. El día que cumplí 18 años no hubo celebración, no hubo torta, ni abrazo, ni una frase simple como feliz cumpleaños, solo silencio. Pero fue ese silencio el que me empujó a hacer algo que llevaba años evitando, entrar a la habitación que siempre me había parecido prohibida, la habitación donde él guardaba sus documentos, donde nunca se podía tocar nada sin que el aire pareciera más pesado, ese lugar que, con el tiempo, aprendí a respetar como si fuera un templo o una tumba. Esperé a que ambos salieran. Miré el reloj, eran las 10:12 de la mañana. Tenía exactamente 47 minutos antes de que regresaran. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que el piso podía sentirlo. Empujé la puerta. El olor a humedad, madera vieja y perfume masculino me golpeó tan fuerte como un recuerdo que nunca viví. Comencé a buscar desesperadamente, como si mi vida entera dependiera de encontrar algo que ni siquiera sabía qué era. Y entonces, apareció una caja de metal, cerrada con llave. La levanté, era pesada, como si adentro cargara el peso de toda mi historia. La guardé en mi mochila. Salí de la casa sin mirar atrás. Me senté en un banco de la plaza donde siempre me refugiaba. Respiré hondo. Tomé un destornillador viejo que tenía y forcé la cerradura. Cuando la caja se abrió, el mundo dejó de moverse. Había documentos, papeles que llevaban mi nombre, pero no mi historia, fechas cambiadas, firmas que no coincidían, certificados médicos inventados. Había sido diagnosticado, supuestamente desde pequeño, con un trastorno psicológico que jamás tuve.
con eso justificaron decisiones, con eso manipularon mi vida, pero lo peor, lo verdaderamente desgarrador, fue encontrar un papel doblado en 4 partes. Era una carta, escrita por mi verdadero padre. Decía que me buscó durante años, que intentó verme, que incluso ofreció pagar todos los gastos solo para tener el derecho de abrazarme 5 minutos. Pero le dijeron que yo no quería verlo, le dijeron que lo odiaba, le dijeron que era peligroso para mí, y le prohibieron acercarse. Esa mentira lo destrozó, y después de eso, él desapareció. Leí esa carta tantas veces que el papel se quebró en mis manos. Nunca había sentido un dolor tan puro. No era solo tristeza, era traición, era la sensación de que mi vida había sido diseñada por otros, como un mapa donde cada camino estaba marcado de antemano para que yo nunca encontrara la salida. Entendí todo, sus miradas, sus excusas, sus silencios. Yo no era un hijo, era un proyecto, una inversión emocional que salió mal. Y cuando eso pasó, intentaron borrarme, convertirme en un expediente, en un diagnóstico falso, en una historia que nadie iba a escuchar. Lloré durante horas, hasta que alguien se sentó a mi lado. Un hombre, tenía una cicatriz en la ceja, y una mirada tranquila, como si supiera lo que yo estaba sintiendo. Sin mirarme, dijo, a veces, la familia no es la sangre, es el lugar donde uno ya no tiene miedo de dormir. Me quedé callado, pero esas palabras me atravesaron el pecho como un rayo. Cuando lo miré, ya no estaba, caminaba lentamente, alejándose por el sendero. Intenté llamarlo, pero la voz no me salió. Esa noche regresé a casa, pero no como antes. Ya no era la víctima, era alguien que tenía la verdad en la mano, y descubrir la verdad tiene un precio, a veces muy alto, y esa misma noche, el precio comenzó a cobrarse. Él fue el primero en darse cuenta de que yo sabía algo, y entonces, su mirada cambió, y comprendí algo terrible, el peligro. Ya no dormía a mi lado. Ahora, estaba despierto. El día que cumplí 18 años no hubo celebración, no hubo torta, ni abrazo, ni una frase simple como feliz cumpleaños. Solo silencio, pero fue ese silencio el que me empujó a hacer algo que llevaba años evitando, entrar a la habitación que siempre me había parecido prohibida, la habitación donde él guardaba sus documentos, donde nunca se podía tocar nada sin que el aire pareciera más pesado. Ese lugar que, con el tiempo, aprendí a respetar como si fuera un templo o una tumba. Esperé a que ambos salieran. Miré el reloj, eran las 10:12 de la mañana. Tenía exactamente 47 minutos antes de que regresaran. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que el piso podía sentirlo. Empujé la puerta. El olor a humedad, madera vieja y perfume masculino me golpeó tan fuerte como un recuerdo que nunca viví. Comencé a buscar desesperadamente, como si mi vida entera dependiera de encontrar algo que ni siquiera sabía qué era. Y entonces, apareció una caja de metal, cerrada con llave. La levanté, era pesada, como si adentro cargara el peso de toda mi historia. La guardé en mi mochila, salí de la casa sin mirar atrás. Me senté en un banco de la plaza donde siempre me refugiaba, respiré hondo, tomé un destornillador viejo que tenía y forcé la cerradura. Cuando la caja se abrió, el mundo dejó de moverse. Había documentos, papeles que llevaban mi nombre, pero no mi historia, fechas cambiadas, firmas que no coincidían, certificados médicos inventados. Había sido diagnosticado, supuestamente desde pequeño, con un trastorno psicológico que jamás tuve. Con eso justificaron decisiones, con eso manipularon mi vida, pero lo peor, lo verdaderamente desgarrador, fue encontrar un papel doblado en 4 partes. Era una carta, escrita por mi verdadero padre. Decía que me buscó durante años, que intentó verme, que incluso ofreció pagar todos los gastos solo para tener el derecho de abrazarme 5 minutos. Pero le dijeron que yo no quería verlo, le dijeron que lo odiaba, le dijeron que era peligroso para mí, y le prohibieron acercarse. Esa mentira lo destrozó, y después de eso,
él desapareció. Leí esa carta tantas veces que el papel se quebró en mis manos. Nunca había sentido un dolor tan puro. No era solo tristeza. Era traición. Era la sensación de que mi vida había sido diseñada por otros, como un mapa donde cada camino estaba marcado de antemano para que yo nunca encontrara la salida. Entendí todo, sus miradas, sus excusas, sus silencios. Yo no era un hijo, era un proyecto, una inversión emocional que salió mal. Y cuando eso pasó, intentaron borrarme, convertirme en un expediente, en un diagnóstico falso, en una historia que nadie iba a escuchar. Lloré durante horas, hasta que alguien se sentó a mi lado. Un hombre, tenía una cicatriz en la ceja, y una mirada tranquila, como si supiera lo que yo estaba sintiendo. Sin mirarme, dijo, a veces, la familia no es la sangre, es el lugar donde uno ya no tiene miedo de dormir. Me quedé callado, pero esas palabras me atravesaron el pecho como un rayo. Cuando lo miré, ya no estaba, caminaba lentamente, alejándose por el sendero. Intenté llamarlo, pero la voz no me salió. Esa noche regresé a casa, pero no como antes. Ya no era la víctima, era alguien que tenía la verdad en la mano, y descubrir la verdad tiene un precio, a veces muy alto, y esa misma noche, el precio comenzó a cobrarse. Él fue el primero en darse cuenta de que yo sabía algo, y entonces, su mirada cambió, y comprendí algo terrible, el peligro. Ya no dormía a mi lado, ahora, estaba despierto. Cuando todo terminó, no sentí victoria, no hubo un aplauso, ni una música triunfal como en las películas. Solo silencio, pero por primera vez era un silencio distinto. No dolía, no pesaba, era un silencio limpio, nuevo, como si el aire alrededor estuviera diciendo, ahora puedes vivir. Caminé durante horas la noche del juicio. No tenía destino, no tenía planes, no tenía nada, y al mismo tiempo tenía algo que nunca antes había tenido, mi historia. Empecé de cero. Viví en un pequeño cuarto alquilado con un colchón en el piso y una ventana rota. El frío entraba como un ladrón silencioso al amanecer. Los primeros meses dormí poco, cada sonido me despertaba, hasta que un día me di cuenta de que ya no necesitaba poner una silla detrás de la puerta. Nadie iba a entrar, nadie podía decidir por mí, nadie más tenía la llave de mi vida, y esa sensación fue libertad. Conseguí trabajo lavando platos en un bar nocturno. Ganaba poco, pero era mi dinero. Mis manos olían a detergente durante todo el día, pero eran mis manos. Empecé a guardar monedas en una caja de zapatos. No pensaba en el pasado, tampoco en el futuro, solo en sobrevivir. Pero sobrevivir no era suficiente. Necesitaba entender, necesitaba darle sentido a todo lo que había vivido. Porque el dolor sin sentido se queda para siempre, pero el dolor comprendido puede transformarse. Un día volví a la plaza, tenía una razón, encontrar al hombre de la cicatriz en la ceja, el que me dijo que la familia es donde uno ya no tiene miedo de dormir. Esperé durante horas, días, semanas, nunca apareció. Pero mientras esperaba, comencé a observar a la gente, sus miradas, sus gestos, sus silencios, y entendí algo. Todos cargamos una historia invisible, todos luchamos contra algo, aunque no se note, y eso me hizo sentir menos solo. Hoy tengo 22 años, estudio psicología, trabajo los fines de semana, pago mi alquiler, a veces aún sueño con aquella casa, y me despierto sudando, pero ya no huyo, ya no me escondo, ahora hablo, porque descubrí que cuando uno habla, el dolor pierde fuerza, y cuando uno escucha, puede salvar a alguien sin saberlo. Muchas personas me preguntan cómo pude perdonar. No lo hice por ellos, lo hice por mí, porque el rencor es una cárcel, y yo ya pasé demasiados años encerrado. No quiero vivir atado a lo que me hicieron, prefiero vivir movido por lo que aprendí. Aprendí que el miedo puede ser una prisión, pero también un impulso. Aprendí que el peligro puede dormir a tu lado, pero tú decides si te quedas acostado o te levantas. Aprendí que la sangre no define familia, la define la paz. Y sobre todo, aprendí que yo tengo derecho a existir, a vivir, a equivocarme,
a empezar otra vez, a decir, esta es mi vida, y aunque duela, es mía. Si estás viviendo algo parecido, quiero decirte algo que hubiera querido escuchar cuando tenía 17 años, no eres un problema, no eres una carga, no eres lo que otros dijeron que eras. Si hoy duele, no significa que tu historia terminó, tal vez, recién está comenzando. Porque el peligro puede dormir a tu lado, pero tu fuerza siempre estuvo dentro de ti, y ahora, está despierta. Si mi historia te tocó el corazón, no te vayas en silencio como yo lo hice durante años. Déjame tu comentario, un simple aquí estoy, y sabré que no luché solo. Suscríbete, comparte este video, y recuerda esto, el peligro puede dormir a tu lado, pero tu fuerza ya está despierta.